Alto, respire hondo, y ahora olviden todo lo que creían saber sobre los ninjas. Olviden los cuentos de cine y cómics. Porque lo que están a punto de escuchar les dejará en estado de shock. No eran solo guerreros, eran fantasmas, sombras que helaban la sangre en las venas de los samuráis más valientes. Su nombre se susurró con miedo durante siglos, como sinónimo de ELUSIVIDAD, invisibilidad. La muerte misma. Se decía que podían desaparecer en el aire, caminar a través de las paredes, leer la mente. ¿Eran humanos? ¿O algo más? ¿Algo terriblemente sobrenatural? Nos acostumbramos a pensar en ellos como parte del pasado, como una leyenda. Pero ¿qué pasa si sus habilidades más aterradoras, las más increíbles, son reales? ¿Qué pasa si estos antiguos secretos siguen funcionando incluso hoy, en un mundo dominado por la tecnología y las cámaras de vigilancia? ¿Cómo lo conseguían? ¿Cuál es la verdad tras el velo de los mitos? ¿Eran magos o simplemente los maestros más mortales del engaño y el combate en la historia de la humanidad? En este vídeo, desafiaremos las leyendas. Nos adentraremos en el corazón mismo del misterio. Comprobaremos de qué eran capaces los ninjas reales. Y de qué son capaces sus herederos hoy. Prepárense. Será un viaje que cambiará para siempre su idea sobre los guerreros de la sombra. ¿Listos para descubrir la SHOCKANT verdad? Entonces sigan. Japón. Otoño de 1594. La noche, como un denso velo negro, envolvía el bosque de bambú. Solo la rara luz de la luna se filtraba entre las hojas, dibujando sombras extrañas. Dos samuráis, con pesadas armaduras, aprietan sus katanas, su respiración rompe el silencio. Están entrenados, conocen su deber, y sienten que van a morir. En alguna parte de esta oscuridad total se esconde un fantasma, un hombre vestido de negro, cuyo nombre ya se susurra con miedo por todo el país. Un hombre al que es imposible ver hasta que es demasiado tarde. Un hombre capaz de lo imposible. Un ninja. Olviden todo lo que sabían. Olviden las imágenes brillantes del cine y los cómics. Los ninjas reales, que aparecieron hace 5 siglos, estaban lejos de ser héroes románticos. Eran los guerreros más crueles, más despiadados del Japón feudal. Sus habilidades legendarias, su capacidad para desaparecer, aparecer de la nada, su dominio de técnicas mortales, todo parecía sobrehumano. ¿Pero es cierto? ¿Cómo un puñado de hombres podían infundir un miedo tan primario, haciendo que incluso los samuráis más valientes palidecieran con solo mencionar su nombre? Su divisa era, mata o serás matado. No es solo un eslogan, es una filosofía de supervivencia en un mundo donde no eran bienvenidos, donde eran despreciados y temidos. Actuaban en las sombras, apenas perceptibles, como la noche misma. No buscaban la gloria, solo la eficacia. Y fue precisamente esta naturaleza sombría lo que los hizo tan odiados y tan peligrosos. Llegar a los orígenes de los ninjas, comprender su verdadera esencia, es una tarea complejísima. Como cualquier sociedad secreta, dejaron solo fragmentos de información, mitos, envueltos en un misterio milenario. Intentaremos romper este velo. Comprobaremos cuán élites eran sus habilidades de combate en realidad. Intentaremos desvelar los secretos de su fuerza mística, o las explicaciones racionales de lo que parecía magia. Solo intentamos comprender lo que los ninjas hacían hace cientos de años, usando el conocimiento y la tecnología del siglo XXI. Quitar las capas del mito, desnudar la aterradora verdad. Ahora mismo, en una gran villa en el centro de Los Ángeles, 2 oficiales de policía están en puesto de combate. Vigilan a un cliente importante. No es un simulacro, es parte de un experimento real diseñado para mostrar. ¿Qué exactamente? Los contrataron para proteger de un posible ataque, y cada paso, cada movimiento, es filmado por cámaras ocultas. Esperan lo peor, están preparados para un asalto armado, un asedio, para cualquier amenaza descrita en los manuales policiales. El ataque puede ocurrir en cualquier minuto. Pero no esperan a un enemigo que es imposible ver. Un enemigo que es imposible oír. Un enemigo que puede aparecer justo a sus espaldas, sin hacer ruido.
No esperan al adversario que en su historia fue el más fuerte. Al adversario que a lo largo de los siglos ha sido el más mortífero en la historia del arte marcial. Y que hasta el día de hoy está cubierto por un velo impenetrable de misterio. No esperan a un ninja. Imaginen una sombra deslizándose por un tejado bajo el manto de la noche sin luna. Un hombre de negro, silencioso, invisible, cuyos ojos ven en la oscuridad y cuyas manos son un arma mortal. La imagen del ninja se ha vuelto tan poderosa, tan fascinante, que se ha grabado para siempre en nuestra conciencia gracias a innumerables novelas, películas y leyendas. Es una imagen de seres casi sobrenaturales. Poseedores de secretos inaccesibles para los mortales comunes. En estos mitos, no son solo guerreros, sino fantasmas, capaces de enfrentarse a una docena de enemigos con solo gracia y velocidad, sembrando el miedo con su solo nombre. Nos cuentan historias sobre asesinos vestidos de negro, cuyo aplomo ante el peligro o incluso la propia muerte no tenía igual. Se presentan ante nosotros como ejecutores despiadados, cuya misión siempre culminaba con éxito. Pero ¿qué pasa si esta imagen es solo un espejismo brillante pero vacío? Historiadores, estudiando minuciosamente los fragmentos de información conservada, descubren una discrepancia llamativa entre el mito y la realidad. ¿Dónde están las pruebas de sus habilidades de combate sobrehumanas? Los documentos de la época no abundan en informes sobre legiones de samuráis caídos a manos de un solitario maestro shinobi. ¿Dónde están los testimonios de esos miles de asesinatos por encargo que les atribuyen las leyendas populares? Los archivos guardan silencio, las crónicas muestran indiferencia. ¿Será que toda esta aterradora reputación es solo fruto de la imaginación? Las leyendas más increíbles les atribuyen capacidades fantásticas. Se dice que podían volar, planear sobre la tierra, desaparecer y aparecer en un abrir y cerrar de ojos en otro lugar. Que las paredes no eran para ellos un obstáculo, y los castillos con las puertas más fuertes se abrían solos ante ellos. Que leían los pensamientos de sus enemigos, predecían cada paso gracias a una fuerza mística de clarividencia. La capacidad de cambiar de forma del cuerpo, volverse invisible a voluntad, teletransportarse. Estas historias suenan a capítulos de fantasía, pero se han arraigado firmemente en la representación colectiva del ninja. Y aquí llegamos a lo más interesante. ¿Cómo es posible que personas reales, dedicadas a actividades bastante terrenales, inteligencia, sabotaje, espionaje, se convirtieran en héroes de relatos épicos, dignos de los mundos más fantásticos? La respuesta, probablemente, reside en la naturaleza misma de su actividad. Los ninjas vivían en la sombra, su trabajo requería anonimato, sigilo, habilidad para pasar desapercibidos. Evitaban los enfrentamientos directos, prefiriendo actuar de forma silenciosa y discreta. Cualquier aparición suya, cualquier éxito, incluso el más modesto, al instante se cubría de rumores y conjeturas. Y la imaginación humana, alimentada por el miedo y la incertidumbre, es propensa a la exageración. Un espía escurridizo se convertía en un maestro de la teletransportación, un hábil infiltrado que superó un alto muro, en alguien que es capaz de volar. Y así, de susurro en susurro, las habilidades reales, aunque impresionantes, de camuflaje, infiltración sigilosa, uso de herramientas inusuales y explosivos se cubrieron de tal capa de misticismo que la verdad quedó sepultada bajo una montaña de ficción. Es la gran ironía de la historia. Un grupo que ocultó magistralmente sus huellas, consiguió que su historia real fuera prácticamente indiscernible. ¿Cómo separar el hecho de la ficción cuando tratas con quienes borraron deliberadamente su presencia? ¿Cómo estudiar a personas cuya existencia misma estaba envuelta en misterio y que dejaron conscientemente un mínimo de información? Especialmente cuando se trata de un grupo que vivió aparte, al margen de las corrientes principales del Japón samurái con sus estrictos códigos y crónicas. Las sociedades secretas siempre representan un enorme desafío para el investigador, pero los ninjas llevaron este arte del secreto al absoluto. Y, posiblemente, su mayor hazaña no fue el asesinato de un enemigo o el robo de planes, sino la creación de un mito sobre sí mismos,
un mito tan poderoso que vive hasta el día de hoy, eclipsando una verdad mucho más compleja y no menos fascinante. En las sombras de la historia, envueltos en los mantos de la noche, dejaron tras de sí solo susurros y leyendas. ¿Quiénes son? ¿Guerreros escurridizos, espías, o algo más, casi mítico? Ninjas. Su nombre todavía agita la imaginación, prometiendo misterios incomprensibles para el entendimiento común. Pero ¿qué hay tras el velo de los mitos? Nuestro programa se embarca en un viaje peligroso para descorrer este velo. Comenzaremos donde, según la tradición, se originó su fuerza invisible. En las montañas silenciosas, envueltas en niebla, del corazón de Japón central. Allí donde las nieblas se aferran a los picos, y los valles están ocultos a miradas ajenas, se encuentra la provincia de Iga Ueno. Se dice que este es el centro mismo del mundo ninja, la cuna de su misterioso arte. Hoy aquí se encuentra el único museo del mundo dedicado por completo al estudio del ninjitsu, el arte de la astucia, el camino mismo hacia la invisibilidad. Es desde aquí, desde esta tierra impregnada de leyendas y secretos, desde donde comenzamos nuestra búsqueda de fragmentos de la verdad sobre los ninjas. Pero ¿cómo buscar a quienes, por definición, deben ser invisibles? Los ninjas prácticamente desaparecieron de la cultura japonesa hace más de 140 años. Su época terminó, dejando tras de sí solo rumores e imágenes distorsionadas. ¿Cómo romper el velo de una secretividad tan antigua y tan deliberada? Acudimos en busca de ayuda a un hombre que ha dedicado su vida a desentrañar este enigma, el historiador Stephen Turnbull. Japón, a lo largo de los siglos, fue una de las naciones más alfabetizadas del mundo. Se documentaba prácticamente todo. Multitud de registros, crónicas, cartas, todavía se conservan en antiguas familias. Es lógico suponer que también debieron quedar rastros de los ninjas. ¿Pero dónde? ¿Y por qué están tan cuidadosamente ocultos? El Dr. Turnbull cree que las respuestas pueden no residir en los archivos oficiales, sino en cofres personales, familiares. Y fue precisamente en busca de tales testimonios ocultos que Turnbull se encontró como invitado en la casa del señor Toshinobu Watanabe, descendiente directo de quienes una vez vivieron en Iga. Y allí, en la casa de Watanabe, ocurrió algo increíble. El señor Watanabe hizo un descubrimiento sorprendente, al revolver un viejo cajón familiar, escondido tan seguro, como si su contenido debiera permanecer en secreto para siempre. Entre papeles amarillentos, encontró cartas y documentos que cambiaron su percepción de su propia genealogía. Según estos sorprendentes hallazgos, su bisabuelo era un ninja. Imaginen el shock, la conciencia de que su propia familia guardaba un secreto tan increíble. Pero el bisabuelo, probablemente, nunca contó esto a su hijo, el abuelo del señor Watanabe. ¿Por qué? Porque pensó que en el mundo nuevo y cambiante, el arte del ninja ya no sería necesario. Vio cómo se iba la época de los samuráis, cómo Japón se abría al mundo, y decidió que las habilidades de sigilo, espionaje y sabotaje se habían convertido en una reliquia. Es una tragedia. Todo un arte, toda una vida, todo el conocimiento, conscientemente enterrados en silencio, para proteger a los descendientes de un pasado peligroso. El señor Watanabe le mostró al Dr. Turnbull uno de los documentos más asombrosos encontrados en ese cajón. Era un verdadero contrato, según el cual su bisabuelo se comprometía de manera inquebrantable a no revelar nunca lo que hacía para su señor. No es solo un juramento de palabra, es un acuerdo escrito. El Dr. Turnbull, que ha visto miles de documentos históricos, quedó atónito. Confesó. Nunca antes había visto nada parecido. Nunca supuso que tales cosas existieran. El simple hecho de que este hombre firmara un documento formal, escrito, entrando, en esencia, en una relación comercial con su empleador, dice mucho. Demuestra que detrás de las acciones de los ninja no había simplemente un grupo disperso de mercenarios, sino una organización completa, con sus propias reglas, acuerdos y, lo más importante, con un nivel de secretismo increíblemente alto.
Un contrato que no menciona ni un solo detalle de la operación secreta, limitándose a obligar a guardar silencio, es el ejemplo más claro de este secretismo. ¿Qué operación era? ¿Qué secretos yacen aún sepultados en esos antiguos papeles hallados en un cajón olvidado en el corazón de la Tierra Ninja? Este único documento abre una ventana a un mundo que apenas empezamos a comprender. Imaginen tierras envueltas en niebla, donde las montañas se alzan al cielo como la espina dorsal de una serpiente antigua. Las tierras inaccesibles y salvajes de la provincia de Iga. ¿Por qué precisamente aquí, entre estas rocas y bosques, nació el arte que se convirtió en leyenda? Los historiadores susurran sobre una conexión que se extendió a través de los mares, sobre una sabiduría llegada de Oriente. Durante siglos, Japón miró a China como fuente de conocimiento, filosofía, artes, taoísmo, que veía la unidad en todo lo existente. Y así, por los senderos sinuosos de Iga, posiblemente no solo caminaron peregrinos, sino también portadores de otros conocimientos, más terrenales o, mejor dicho, naturales. Monjes budistas, que huían de la agitación o simplemente buscaban reclusión, trajeron consigo no solo sutras. Trajeron una comprensión del mundo diferente a los rígidos códigos de honor. Y ahora, imaginen a un joven, un samurái. Quizás sufrió una derrota, perdió a su señor, o simplemente se desilusionó con los juegos sangrientos de su tiempo, con un honor que se rompe fácilmente como una katana. Buscaba respuestas o, quizás, simplemente el olvido en estas montañas remotas. Y entonces, según la leyenda, en el siglo XI, lo encontró. Lo encontró entre cedros centenarios y el susurro del viento que parecía la voz de espíritus ancestrales. Un monje, no el que se sienta en un templo, sino el que vive en armonía con la naturaleza, leyendo sus signos. El monje vio la confusión en los ojos del guerrero. No le ofreció consuelo, le ofreció un camino. Un camino que no exige juramentos sonoros ni armaduras brillantes. ¿Estás listo?, preguntó el monje, y sus palabras se disolvieron en el aire de la montaña, a estudiar una forma de combate que no se parece a tu arte. Una que une no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Que te permitirá moverte invisible, fusionándote con la noche, con la sombra, con la naturaleza misma. No era una oferta de fuerza por la fuerza, sino de supervivencia, del camino de menor resistencia, de la sabiduría oculta en el susurro de las hojas y los hábitos de los animales. Lo llamó ninjutsu. El joven guerrero, posiblemente al principio dudó. Al fin y al cabo, le habían enseñado a ir de frente, a morir con honor. Pero el monje le mostró otra fuerza. La fuerza de la adaptación, la fuerza de la paciencia, la fuerza que proviene de la comprensión del mundo. Empezó a aprender no solo golpes y agarres, sino también a caminar sin ruido, a usar el entorno, a leer las intenciones de otra persona basándose en su naturaleza, en sus debilidades y fortalezas. Era una enseñanza de vida, no solo de batalla. Iga Yona, con sus valles de difícil acceso, se convirtió en un refugio ideal. Lejos de los caminos, de los ojos de los señores feudales, de las guerras interminables, aquí se podía vivir la propia vida. De forma secreta, pero esta clandestinidad tenía su precio. Vivían por su cuenta, en pequeñas comunidades, y debían confiar solo en sí mismos. Nadie vendría a ayudar si llegaba la desgracia. Esto los obligaba a estar siempre alerta, siempre listos para proteger su hogar, su familia, su forma de vida. La vida en la montaña fue una escuela dura. Exigía resistencia, ingenio, habilidad para usar todo lo que la naturaleza da, desde plantas para medicinas y venenos, hasta piedras y palos como armas o herramientas. Entrenaban sus cuerpos no para duelos de exhibición, sino para la supervivencia, escalar rocas, nadar, correr largas distancias, soportar privaciones. Así, en este aislamiento, en duras condiciones, bajo la cubierta de montañas y nieblas, nació y floreció el gran arte del ninja. Un arte nacido de una mezcla de sabiduría antigua, la amarga experiencia del samurái,
la dura realidad de la supervivencia y el espíritu único de las personas que eligieron la vida en la sombra para hallar la verdadera libertad. Se convirtieron en maestros del sigilo y la supervivencia, porque el mundo no les dejó otra opción. El siglo de guerras civiles, un tiempo en el que Japón estaba desgarrado en pedazos por principados rivales. Cada daimyo buscaba arrebatar su trozo de poder, y en esta carnicería sangrienta, las reglas habituales de combate a menudo cedían ante la necesidad de supervivencia. Los samuráis luchaban con honor en el campo de batalla, pero la guerra requería no solo fuerza de la espada, sino astucia, sigilo, habilidad para actuar donde otros no veían. Y aquí es donde entraron ellos en escena, aquellos cuyos métodos eran tan efectivos como alejados del código del Bushido. Los señores de la guerra, asediados por la paranoia y la sed de información, contrataban a estos agentes sombríos para la vigilancia del enemigo, sabotaje, obtención de información. Y es importante entender, sus métodos eran verdaderamente inusuales para la época. Esto no era parte de la cultura militar o social tradicional japonesa. Mientras el samurái se enorgullecía de su apertura y maestría con la espada a la vista de todos, estas personas preferían actuar en la sombra, usando el engaño, el disfraz y la influencia psicológica. Fue precisamente en el caos del siglo XV, cuando todo el país ardía en fuego de luchas internas, que su reputación se disparó al cielo. En condiciones de colapso total de la autoridad y el orden, sus habilidades sobresalientes, que parecían casi sobrenaturales en medio de la confusión general, empezaron a rodearse de leyendas. Y la más persistente, la más misteriosa de estas leyendas, es el mito de la invisibilidad. Los llamaron guerreros invisibles. ¿Por qué? Porque nadie los veía. Sabías que estaban cerca, que actuaban contra ti, pero no podías encontrarlos. ¿Dónde están esos ninja?, susurraban con miedo los soldados enemigos. ¿Están aquí, en este campamento, en este castillo? No podías atraparlos, no podías predecir su golpe. Esta completa escurridiza engendraba una única explicación en las mentes de los enemigos, simplemente eran invisibles. Pero ¿tenía esta propiedad mítica una explicación real, terrenal? Imagina la escena. Un señor de la guerra enfurecido, a quien un ninja había causado bastantes problemas, se negó a pagarle y decidió terminar con el problema de una vez por todas, organizando un ataque sorpresa a su casa. Reunió un destacamento, seguro de una victoria fácil. Pero los ninja construían sus casas no como la gente común. Las construían para que los enemigos creyeran en su invisibilidad. Los asaltantes irrumpían dentro, esperando ver a un oponente listo para luchar o intentando huir. En lugar de eso, se encontraban con un laberinto de engaño. Puertas que no llevaban a ninguna parte. Paredes que en realidad eran paneles giratorios. Suelos que escondían trampillas que conducían a la oscuridad de pasadizos subterráneos. Estas medidas de defensa no eran simples trucos, estaban calculadas para la desorientación total del enemigo. El enemigo no esperaba algo así, su mundo habitual se derrumbaba ante sus ojos. Y entonces, el perseguidor ve cómo una persona a la que acababa de seguir por el corredor de repente desaparece, como si se disolviera en el aire. No escapa por una puerta, la puerta resulta ser falsa. No se esconde tras una pared, la pared es solo parte de un mecanismo. Estos individuos, literalmente, se disolvían ante los ojos del enemigo asombrado, yendo a sus escondites secretos bajo la casa o a través de salidas ocultas. Precisamente estos momentos, cuando un ser vivo desaparecía, al parecer, sin dejar rastro, engendraban las leyendas aterradoras y místicas sobre la invisibilidad sobrenatural de los ninja. No magia, sino solo ingeniería astuta y profundo conocimiento de la psicología humana, volviendo el miedo y la ignorancia contra los propios asaltantes. En la sombra de la noche, cuando cada susurro podía ser una sentencia, y cada crujido, una detección, existía un arte que lindaba con la magia. Es el arte de moverse, la habilidad de fundirse con el entorno, de pasar por territorios enemigos sin dejar rastro, sin hacer ruido. No es simplemente caminar, es una danza con la muerte en la punta de los pies.
La legendaria habilidad ninja, su movimiento sigiloso, era mucho más que un simple paso. Era una filosofía, tejida en cada movimiento. Pero, ¿cómo es posible pisar sin hacer ruido una superficie que es en sí misma una trampa? ¿Cómo, por ejemplo, sobre un viejo, crujiente suelo de madera que parece cobrar vida bajo el peso? Este es un desafío que no cualquiera puede superar. Steven, nuestro experto, está listo para desvelar el misterio. Está de pie ante nosotros, sobre viejas tablas, con calzado normal, en condiciones lo más alejadas de las ideales para el movimiento sin ruido. Y habla de cosas que a primera vista parecen demasiado simples. El primer paso, el más importante, según él, es la respiración. Y la relajación. Suena paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar relajado cuando hay peligro al acecho, cuando cada músculo está tenso por la espera? Pero precisamente la tensión es nuestro enemigo. Los músculos tensos transmiten vibraciones al cuerpo, intensifican el contacto con la superficie. Imagina, estás tenso como una cuerda, y cada paso tuyo suena como un tamborileo en el silencio de la noche. La relajación permite que el cuerpo se vuelva maleable, absorba la energía del movimiento, en lugar de transmitirla al suelo. No es simplemente relajación física, es un estado mental. Meditación en movimiento, concentración en la calma interna, mientras el mundo exterior se paraliza. Luego, las rodillas. Steven dice, relaja las rodillas, como un golfista antes del golpe. ¿Por qué las rodillas? Porque ellas son nuestros amortiguadores, nuestros sensores de equilibrio. Las rodillas tensas hacen la marcha rígida, de impacto. Relajadas, permiten que el cuerpo fluya suavemente, sentir el más mínimo cambio de superficie bajo el pie, distribuir el peso de manera máxima y uniforme. Esto crea un bajo centro de gravedad, proporciona estabilidad y permite controlar cada movimiento. Como si no estuvieras caminando, sino deslizándote, pero no sobre hielo, sino sobre la propia tela del espacio. Y aquí comienza el verdadero arte, la verdadera prueba para la voluntad y el cuerpo. Este suelo cruje, incluso si solo te quedas quieto. Y nosotros con calzado que en sí mismo añade ruido y disminuye la sensibilidad del pie. Pero un ninja no retrocede ante las dificultades, las supera. El secreto principal no es la velocidad, sino el control. Primero, dice Steven, traslada el peso del cuerpo a una pierna. Completamente. Por ejemplo, a la izquierda. Toda tu masa está ahora aquí, en este punto de apoyo. Y solo después de eso, lentamente, agónicamente lento, empieza a mover la segunda pierna. La derecha. No te apoyas en ella, simplemente la mueves hacia adelante. Por centímetro, sintiendo el aire bajo la suela, percibiendo la más mínima resistencia. Como si estuvieras tanteando un campo de minas donde cada paso puede costar la vida. Y aquí la pierna se ha posado. Pero el peso sobre ella todavía no lo trasladamos. Simplemente está, apenas tocando el suelo, lista para retroceder en cualquier momento. Y aquí llega la culminación de este lento, agónico baile. El traslado de peso se hace muy y muy lentamente, combinando el movimiento con la exhalación. Inhalación, preparación, exhalación, acción. La exhalación lenta y controlada ayuda a sincronizar el movimiento, a estabilizar el cuerpo, a suprimir el más mínimo temblor. El peso fluye, no cae. No es un golpe, es un chorro. Steven hace esto. Silencio, ni un crujido. Mantiene la posición un segundo, dejando que el suelo se acostumbre a la nueva carga, permitiendo que las vibraciones se extingan. Y luego repite lo mismo para la otra pierna. Traslado de peso a la derecha, movimiento lento y cuidadoso de la izquierda, posicionamiento, y traslado de peso lento y controlado con la exhalación. Cada paso es una operación separada, que requiere concentración absoluta, control total sobre el cuerpo y la mente. No es simplemente una técnica de movimiento, es un estado del ser. La habilidad para volverse invisible, disolverse en la sombra, pasar donde otro inevitablemente se delataría. Es un arte que en el pasado salvó vidas, y hoy asombra la imaginación.
Y comienza con una comprensión simple, pero fundamental. Para moverse sin ruido, primero debes volverte silencioso por dentro. En el país del sol naciente, donde el honor se medía por el brillo de la hoja, los samuráis gobernaron durante siglos. Guerreros de noble linaje, vestidos con pesadas armaduras, con la katana al costado, eran los pilares de la sociedad, la encarnación de la fuerza, la disciplina y el código de honor, el bushido. Su vida estaba dedicada al servicio de su señor, de su emperador, y al arte de la guerra, que entendían como una lucha de iguales, un duelo de dignos rivales. La muerte en el campo de batalla se consideraba la mayor valentía, especialmente si ocurría después de una lucha honesta y abierta. Para un samurái, la batalla era casi un ritual, donde cada golpe de espada, cada movimiento, reflejaba años de entrenamiento y un espíritu inquebrantable. Pero en las sombras, ocultos a la vista de los nobles guerreros, existían otros. Aquellos que no se sometían a ningún código, salvo uno: sobrevivir y cumplir la tarea. Estos eran los ninja, maestros de la invisibilidad, espías, saboteadores y, a veces, asesinos. Sus métodos eran la directa oposición a todo lo que un samurái veneraba. En lugar de un desafío abierto, un ataque súbito. En lugar de una lucha honesta, engaño y trampas. En lugar del brillo de la katana, el silencioso susurro de una daga en la oscuridad. Su ideal de victoria: desaparecer sin dejar rastro, dejar al enemigo en completa perplejidad, sembrar dudas sobre si aquello fue siquiera una persona o un fantasma. Y estos dos mundos inevitablemente chocaban. ¿Qué sucedía cuando un samurái, un virtuoso de la espada, se encontraba cara a cara con un ninja? El samurái estaba entrenado para luchar contra sus iguales, otros samuráis, soldados de infantería, jinetes. Esperaba una confrontación directa. El ninja, en cambio, no jugaba según las reglas. Para él no existían métodos desleales. Cualquier medio estaba justificado si conducía a la victoria o a la salvación. Mata de cualquier manera o serás matado, ese es su verdadero código. Imagina la escena: un experimentado samurái patrulla de noche el territorio de su señor. Se siente seguro, su katana es una prolongación de su mano. Pero la oscuridad a su alrededor parece demasiado densa, las sombras demasiado móviles. De repente, no de una esquina, sino de la nada, se oye un susurro. No un golpe de espada, sino algo completamente diferente. Quizás un shuriken, lanzado desde la oscuridad, destinado no a matar, sino a distraer. O, lo que es mucho más aterrador, ese mismo y legendario polvo de hierro, a veces mezclado con veneno, arrojado directamente a la cara. Siente este horror. El mundo del samurái, acostumbrado a depender de la vista, de la claridad de las líneas y movimientos del oponente, de repente se sumerge en una ceguedad ardiente. Solo escucha su propio grito y, quizás, el sonido silencioso de pasos, demasiado rápidos, demasiado cercanos. En ese momento, su pulida maestría con la espada se vuelve casi inútil contra un oponente invisible que, muy probablemente, no intentará luchar con él caballerescamente, sino que simplemente terminará lo empezado, rápido y sin sentimentalismos. El mito de que un ninja podía vencer fácilmente a un samurái, incluso en inferioridad numérica, no era completamente cierto. Un samurái era mortalmente peligroso en combate abierto. Pero el problema para el samurái consistía en que el ninja nunca buscaba el combate abierto si podía evitarlo. Usaba el entorno, el terror psicológico, instrumentos que el samurái ni siquiera podía imaginar. Movimientos extraños, poses inesperadas para atacar o evadirse, todo un arsenal de artilugios creados para el engaño y la sorpresa. Además de todo eso, el samurái recordaba constantemente las terribles historias que circulaban sobre los ninja, historias de demonios escurridizos, capaces de desvanecerse ante sus ojos, de atravesar muros y de envenenar con un solo toque. Esa aura de miedo, ese elemento de imprevisibilidad, era el arma más potente del ninja. El samurái no sabía qué esperar, y lo que no podía comprender, lo aterraba.
Era un maestro en el campo de batalla, pero el ninja convertía cualquier escaramuza en un oscuro laberinto donde las reglas cambiaban a cada segundo. Así que, cuando un samurái y un ninja se enfrentaban, no era solo un choque de dos estilos de combate distintos. Era el choque de dos filosofías de vida y muerte completamente diferentes. Y en esta guerra en las sombras, donde el honor valía menos que la supervivencia, las habilidades aparentemente sobrenaturales del ninja, su arte del camuflaje, la velocidad, el conocimiento de venenos y trampas les daban una ventaja aterradora, casi injusta, sobre el valiente, pero predecible, guerrero de la luz. Vivían en las sombras, estaban envueltos en leyendas y miedo. Se decía que podían desvanecerse, volverse invisibles, caminar sobre el agua y desafiar la gravedad misma. Pero, ¿qué se escondía detrás de los mitos? ¿Qué habilidades e instrumentos reales, mortales, les permitían sobrevivir en un mundo donde el más mínimo error costaba la vida? Para encontrar respuestas a estas preguntas, recurrimos a un hombre que ha dedicado más de 30 años al estudio del arte ninja, Stephen Hayes. Poseedor de un cinturón negro en ninjutsu, fue él quien primero desveló al mundo occidental el velo de secretismo sobre estos maestros del sigilo y el combate. Stephen Hayes explica, los ninja no eran magos. Sus habilidades aparentemente sobrenaturales eran el resultado de una astucia perfeccionada y el uso de ingeniosos artilugios. Tomemos, por ejemplo, la legendaria escalada por muros verticales. Los ninja no podían simplemente volar. Tenían una herramienta. Se llamaba Suko, la garra. Una simple tira de acero que se fijaba en las manos, pero con potentes garras de acero. Imagina el frío metal clavándose en la piedra o la madera del muro de una fortaleza. Cada ascenso, cada movimiento, era cálculo y perseverancia. Pero el Suko no era solo un medio de movimiento. Una vez en la pared, cara a cara con un guardia desprevenido en la oscuridad más absoluta, el ninja lo usaba como arma. Esos colmillos de acero eran invisibles por la noche. Un golpe con esa garra podía romper un hueso. O, lo que es peor, aferrarse mortalmente al brazo del enemigo. Era increíblemente efectivo, y totalmente inesperado. Imagina la escena, un orgulloso samurái, seguro de su maestría con la espada, se enfrenta a un ninja que parece desarmado. El samurái ataca, la primera estocada con su hoja afilada como navaja. El ninja esquiva, pero la situación es crítica. El segundo golpe del samurái es más rápido o preciso de lo que esperaba. ¿Qué hace el ninja? Usa su astucia e instrumentos de supervivencia. En el siguiente ataque, no bloquea la espada, sino que intenta apoderarse del brazo del samurái, clavándole las garras del Suko. Pero el samurái lleva una pesada armadura, puede liberarse y atacar de nuevo. Y entonces sucede lo impensable en un combate honorable, el ninja agarra la propia hoja. Con las manos desnudas, arriesgándose a desgarrar su carne, sujeta la hoja afilada como navaja. Y es aquí, en el momento de confusión del samurái, donde el ninja aprovecha esa fracción de segundo. Levanta los brazos del oponente para romper su equilibrio, lanza un golpe rápido, seco, bajo la cintura, apuntando a las caderas o la ingle. Usando la energía de este movimiento, propina una patada decisiva, desarma al oponente o lo remata en un área vulnerable. En semejante duelo, el ninja sobrevivía no gracias al honor o la fuerza, sino a la habilidad, la astucia y la disposición a usar cualquier medio. Necesitaba armas y tácticas especiales. Stephen Hayes está convencido, los ninja llevaron el arte de crear y usar armas a la perfección. No tenían igual en esto. El principal requisito de su arsenal, compacto y ligero. Todo su equipo lo llevaban encima. Cuando necesitas infiltrarte discretamente en un castillo, cumplir una misión ya fuera reconocimiento o eliminación de un objetivo y desaparecer sin dejar rastro, no puedes ir cargado con pesadas armaduras o armas voluminosas. Los ninja transformaron herramientas agrícolas comunes, usadas en las llanuras de la provincia de Iga, en perfectos instrumentos de combate. Un ejemplo clásico, la hoz y la cadena, o kusarigama.
Una hoz es la herramienta de un simple campesino, pero con una hoja afilada y todo un repertorio de técnicas de combate, se convertía en un adversario temible incluso para la espada samurái. Añádele una cadena con una bola de metal en el extremo. Y el ninja podía enfrentarse a guerreros experimentados que nunca habían visto nada igual. Imagina la confusión del samurái cuando, en lugar de un duelo directo esperado, ve al ninja blandiendo una extraña cadena. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se lucha contra eso? Los ninja fueron más allá, creando versiones más compactas de armas de cadena, como el Fundo Kusari, una cadena corta con un peso. En el combate cuerpo a cuerpo, esta arma podía superar incluso a un maestro espadachín. Imagina el efecto cuando esa bola de metal sale disparada y se incrusta con un crujido en tu ojo. Es un KO instantáneo, indefensión total. Cuando un samurái se abalanzaba sobre un ninja con una espada larga, un arma diseñada para el campo de batalla abierto, el ninja a menudo usaba una espada corta, el ninjato. Más cómodo en los estrechos corredores de un castillo o en una escaramuza cercana, daba al ninja una ventaja incluso contra varios oponentes. En tal situación, un ninja podía exponer deliberadamente la hoja hacia adelante, manteniéndola plana, creando la ilusión de que su arma era más corta o que él mismo era torpe, provocando un ataque. El samurái se lanza, intentando partirlo por la mitad, pero el ninja esquiva bruscamente hacia un lado, cayendo en una postura increíblemente baja. Y desde ahí, cuando el oponente está listo para el siguiente golpe, explota en un movimiento, saltando hacia arriba y usando el peso de todo su cuerpo. Con una aparente torpeza, lanza la mano con la espada, usando el cuerpo como palanca. El samurái ataca donde cree que el ninja es vulnerable, pero en su lugar recibe un golpe en las muñecas, un golpe rápido y demoledor que le quita la capacidad de sujetar la espada. Entonces, con un movimiento fluido, gira la hoja y presiona. No hace falta apuntar con precisión en una escaramuza cargada de adrenalina. Basta con presionar con todo el peso, perforando la defensa. Este movimiento mata o incapacita al oponente, permitiendo al ninja cuya meta siempre es sobrevivir abandonar inmediatamente el lugar del combate, disolviéndose en la noche tan bruscamente como apareció. Sus armas y tácticas eran un reflejo de su filosofía, sobrevivir a toda costa. A la sombra del Japón feudal, mientras los samuráis cultivaban su código de honor, accesible solo a hombres de noble cuna, existía otra fuerza. Una fuerza nacida de la necesidad de sobrevivir, que operaba fuera de toda regla. Este es el mundo del ninja. Y en este mundo, donde la línea entre la vida y la muerte era más fina que un papel, los maestros de las sombras veían potencial donde otros solo veían debilidad. No solo entrenaban a hombres. Revelaron sus secretos a las mujeres. Imagina esto. No delicadas guardianas del hogar, sino guerreras entrenadas, capaces de fundirse con la noche, de manejar armas exóticas con aterradora precisión, y de sentir la aproximación del peligro incluso antes de que se manifestara. No eran solo guerreros, eran acero invisible, cuya arma principal no era una hoja o un shuriken, sino una mente aguda e invisible. Durante más de 20 años, Rumiko Heise se sumergió en este antiguo arte, el ninjutsu. 2 décadas pasadas no en meditaciones en la cima de una montaña, sino en el polvo del dojo, en miles de repeticiones de movimientos, en combates de entrenamiento con todo tipo de personas. No solo dominó las técnicas de lucha, aprendió a ver lo invisible. Bajo la dirección de su esposo, Stephen Heise, uno de los pocos maestros occidentales que han alcanzado las profundidades de este arte, Rumiko absorbió conocimientos que van más allá de lo físico. Conocimientos sobre el ser humano. Años de entrenamiento con cientos de compañeros diferentes, grandes y pequeños, rápidos y lentos, agresivos y cautelosos, le enseñaron el lenguaje del cuerpo. Pero no el que leemos en libros de psicología. Es el lenguaje de los instintos, el lenguaje de la intención, que aún no se ha convertido en acción. Aprendí a entender cómo iban a atacar con solo ver la posición de su cuerpo, dice ella. Con solo ver la posición del cuerpo. Suena sencillo, ¿verdad?
Pero no es una simple observación. Es una fusión. Simplemente entró en la misma frecuencia con sus movimientos, con sus posturas. Imagina esa sensación, no solo mirar a una persona, sino sentir sus músculos, su peso, su respiración. Convertirse en el eco de su cuerpo. Y en esta fusión, se revela una profecía. Los más mínimos cambios en su postura me dan a entender qué van a hacer. Puede ser una tensión apenas perceptible en un hombro, un cambio minúsculo de peso hacia la pierna delantera, una mirada rápida, casi invisible, evaluando la distancia. Para una persona común, esto no significa nada. Para Rumiko, es una señal de alarma, el principio de una historia cuyo final ya ve. Anticipa cada uno de sus movimientos. No porque vea el futuro, sino porque lee el presente con una profundidad increíble. Los antiguos mitos a menudo describían a los ninja como seres místicos, capaces no solo de dominar armas exóticas, garras, cadenas, cerbatanas, sino también de leer la mente del oponente. Claro, esto eran exageraciones. Pero quizás la base de estos mitos sea precisamente esta habilidad. No telepatía, sino una hipersensibilidad a las señales no verbales. La capacidad de captar el miedo, la agresividad, la indecisión o la firme intención en el mismo aire alrededor de una persona, en su aura, creada por las más minúsculas manifestaciones físicas de su estado interno. Y esta habilidad, esta perspicacia, resulta útil no solo para la guerra en las sombras o duelos a muerte. De hecho, es invaluable en nuestra vida cotidiana. Interactuamos constantemente con personas cuyas verdaderas intenciones están ocultas detrás de sonrisas y palabras amables. ¿Cómo distinguir la sinceridad del engaño? ¿La amabilidad de una amenaza oculta? Hay que prestar atención a los sentimientos, insiste Rumiko. No solo a los propios, sino también a los que se manifiestan en los demás. Si ves que alguien tiene los hombros tensos, si su mirada es demasiado fija o, por el contrario, desvía bruscamente la mirada después de que la has notado. ¿Qué te dice eso? Rumiko lo demuestra con ejemplos sencillos. Al caminar por la calle, siente de dónde le amenaza un posible ataque, o simplemente una incomodidad que la pone en alerta. ¿Qué es esa sensación? No es miedo puro, es conciencia. ¿Qué siento? Es la pregunta que un ninja se hace constantemente. No, ¿a qué le tengo miedo? Sino, ¿qué me dicen mis instintos, mi experiencia, mis sentidos sobre esta situación, sobre esta persona? Y luego viene la decisión, ¿sigo adelante o rodeo a esta persona? Es una navegación constante en un mundo donde el peligro puede acechar a la vuelta de la esquina o en el encuentro más cotidiano. Para desarrollar esta capacidad, hay que estar en contacto constante con los sentimientos, con las sensaciones. Dejar de lado el ruido del mundo exterior y escuchar las vibraciones más sutiles, las propias y las que provienen de los demás. No es un don innato de unos pocos elegidos. Es una habilidad que se puede entrenar. Es el antiguo arte del ninja aplicado a las realidades del mundo moderno. Y quizás sea una de las armas más potentes que un ser humano puede adquirir, la capacidad de ver la verdad oculta tras la fachada. La capacidad de leer el mundo y a las personas a su alrededor con la misma claridad con la que un antiguo ninja leía la postura de su enemigo en un claro bañado por la luz de la luna. Esta capacidad también está a tu alcance, si estás dispuesto a aprender a sentir. Imagina por un momento que nunca puedes relajarte. Nunca. Cada movimiento, cada sonido, incluso tu propia respiración, todo debe estar bajo control total. Porque el más mínimo error, un paso en falso en la sombra, puede costarte todo. No solo la vida, sino la vida de tu familia, aquellos que te confiaron lo más sagrado. Esa era la realidad de aquellos que conocemos como ninja. Su maestría no era solo un conjunto de técnicas. Era una reacción perfeccionada al límite ante un mundo que quería destruirlos. Tenían que perfeccionar constante y dolorosamente sus sofisticadas habilidades marciales. ¿Y saben por qué? Porque actuaban en circunstancias que para una persona común serían simplemente inimaginables. Dentro de una fortaleza enemiga, en el corazón mismo del peligro, donde el aire mismo parece la cuerda tensa de un arco.
¿El precio del fracaso? No una multa, ni deshonor, sino una muerte agónica que a menudo comenzaba con torturas. ¿Puedes imaginar lo que sentiría una persona normal bajo semejante presión monstruosa y constante? Con ese conocimiento gélido de que si te atrapaban, no solo morirías. Te verías obligado a traicionar a tu familia, la pertenencia a tu clan. Fracasarías en una misión que quizás cambiara el curso de la historia o salvara a quienes amabas. Te delatarías, revelando secretos que habían estado ocultos por generaciones. Este estrés insoportable, que carcomía desde dentro, los diferenciaba del soldado común de esa época, que iba al ataque hombro con cientos de camaradas. El guerrero común tenía la formación, la bandera, la furia de la batalla. El ninja solo tenía la noche, el silencio y su propio e incesante miedo, que debía transformar en concentración absoluta. Estos individuos no eran simplemente mercenarios. Eran sumamente, fanáticamente leales a quienes se arriesgaron a convocarlos. Esta lealtad fue forjada en el fuego del peligro constante y la confianza absoluta dentro del clan. No eran soldados, eran expertos, la élite de su tiempo, maestros de la infiltración, el sabotaje y el combate oculto, sobre los que se tejían leyendas a menudo exageradas. Pero siempre basadas en la semilla de una terrible verdad. Y, como los combatientes de las fuerzas especiales modernas, no tenían derecho al fracaso. Un error de cálculo no significaba una retirada o reagrupación. Un error de cálculo significaba el fin de todo. ¿Qué tan buenos guerreros fueron realmente los ninja? ¿Pudieron sus métodos, nacidos en un mundo completamente diferente, resistir el paso del tiempo y adaptarse? Son las personas modernas, que viven sin la amenaza constante de una muerte inmediata y horrible por un error, capaces de soportar ese nivel de tensión física y psicológica que era la norma para estas sombras del antiguo Japón. Prepárense, porque ahora vamos a poner a prueba las habilidades de los ninja modernos, aquellos que han decidido desafiar su cuerpo, su espíritu y su sistema nervioso, sumergiéndose en un mundo donde cada aliento puede ser el último. ¿Qué fue de los ninja? Al oír ese nombre hoy, pensamos en leyendas, en sombras del pasado, en figuras que se deslizaron de la realidad al mundo de los mitos. Pero fueron reales. Durante más de 4 siglos, los ninja fueron una fuerza innegable y anónima, tejiendo sus redes en los cimientos mismos de la sociedad japonesa. No ganaron batallas con ataques frontales de miles de soldados, pero ganaron guerras. Su valor no residía en la cantidad, sino en habilidades únicas y aterradoras. Si podías infiltrarte a través de muros inexpugnables, sembrar el pánico y la confusión en el corazón del campamento enemigo, sonsacar secretos que se guardaban a costa de la vida o, lo que es peor, eliminar a un general enemigo directamente en sus supuestamente seguras aposentos, asestabas un golpe capaz de decidir el resultado de cualquier enfrentamiento. Un solo ninja podía hacer lo que un ejército entero era incapaz de lograr. No es de extrañar que los poderosos shogunes que controlaban Japón a la vez admiraran y temieran hasta la médula a estos operativos escurridizos. Esta amenaza velada a su poder obligaba a muchos de ellos a buscar formas de aniquilar los clanes ninja, arrancar esta espina del cuerpo del país. Pero en 1603, en la arena política de Japón, ascendió Ieyasu Tokugawa. Un hombre de increíble perspicacia y genio estratégico. Vio que los intentos de aniquilar a los ninja eran como dar espadazos al aire en medio de la niebla, solo la dispersaban, no la destruían. Ieyasu eligió un camino que nadie antes se había atrevido siquiera a imaginar. En lugar de una guerra de desgaste, les tendió la mano. No una mano de amistad, sino una oferta que no podían rechazar. Les ofreció no la muerte, sino un lugar en su nuevo y ascendente régimen. Les dijo, ya no sois sombras al margen de la historia. Podéis convertiros en parte de la nobleza, bushi, guerreros. Pero hay una condición, vuestra lealtad me pertenece a partir de ahora solo a mí, solo al clan Tokugawa. Trabajaréis para mí, y para nadie más. Fue un movimiento brillante, verdaderamente diabólico.
Ieyasu no solo neutralizó una de las amenazas más peligrosas para su poder, la convirtió en su escudo más fiable. Los ninja aceptaron su oferta. Su nuevo papel, guardias personales del Shogun Tokugawa. Pero, ¿cómo mantener en secreto que los agentes más peligrosos del país ahora se escondían en la residencia mejor protegida? La respuesta fue genialmente sencilla y sorprendentemente efectiva. Adoptaron la apariencia de jardineros de palacio. Piensen en ello, un jardinero, una persona que siempre está cerca. Limpiar, cuidar las plantas, pequeñas tareas alrededor de la casa del shogun, esas eran sus ocupaciones constantes, discretas. Limpiaban, barrían, cuidaban. ¿Quién prestaría atención a un humilde trabajador con una guadaña o una pala? Nadie, y precisamente ahí residía su fuerza. Bajo la ropa vieja del jardinero se ocultaban una determinación férrea y una reacción fulminante. Una pala podía convertirse instantáneamente en un medio de defensa personal, y una guadaña curva, en un arma mortal capaz de cortar la garganta a un enemigo más rápido de lo que éste pudiera darse cuenta del peligro. Ningún atacante, ningún espía de un clan enemigo podría imaginar que esas pobres gentes, con herramientas en las manos, eran guerreros de élite de la sombra, listos en cualquier momento para sacrificar su vida por su nuevo señor. Utilizando la extensa red de espionaje ninja, perfeccionada durante siglos, y que ahora trabajaba exclusivamente para él, el régimen Tokugawa no solo se fortaleció, sino que trajo a Japón una era de gran paz. Los ninja, antaño símbolos de inestabilidad y guerra secreta, se convirtieron en herramientas de orden y control. Ieyasu Tokugawa, sin aniquilarlos, pacificó a los ninja, privándolos de ese terrible e independiente papel en la historia militar y política del país que habían disfrutado durante siglos. Su filo afilado fue embotado, redirigido a la protección de una sola persona y sus herederos. Pero los tiempos cambian. En 1868, Japón se enfrentó a un desafío sin precedentes, la apertura al mundo occidental, la restauración Meiji. Esto provocó una conmoción enorme en todas las esferas de la vida. Las clases sociales fueron abolidas, los samuráis, la élite guerrera de Japón, se transformaron en un ejército de tipo occidental. Y, lo que es aún más importante, la paz dentro del imperio, establecida por Tokugawa, hizo que las habilidades tradicionales de los ninjas, sabotaje, espionaje, asesinatos sigilosos fueran simplemente innecesarias en la nueva realidad. Ya no había guerras feudales, no había necesidad de agentes capaces de infiltrarse en el castillo de un daimyo enemigo. El escenario cambió, y para aquellos que vivían en las sombras, simplemente no quedó lugar en él. Desaparecieron, se desvanecieron, o no, durante siglos permanecieron en las sombras, dando origen a leyendas que helaban la sangre. Guerreros escurridizos de la noche, maestros del espionaje y el sabotaje, los ninja. Su era, aparentemente, se hundió en el olvido junto con el Japón samurái, hace casi siglo y medio. Pero, ¿es realmente así? ¿O sus antiguos conocimientos, perfeccionados hasta la excelencia, han adquirido una nueva y aterradora relevancia en nuestro mundo de alta tecnología? Olvídense de los trajes teatrales y la acrobacia de las películas de acción. Los verdaderos ninja eran operativos, especialistas en tareas que requerían no un ataque frontal, sino un cálculo preciso, sigilo y adaptabilidad absoluta. Si trazamos paralelismos con la actualidad, eran la élite, una especie de precursores de esos mismos comandos cuyas nombres ahora están en boca de todos, los SAS británicos, los Navy SEALs americanos, el Spetsnaz ruso. Las tareas seguían siendo las mismas: infiltrarse sin ser detectado, obtener información, inutilizar un objetivo clave o eliminar a la meta sin dejar rastro. Esto requiere no solo preparación física, sino también una mentalidad única, la capacidad de leer el terreno, prever las acciones del oponente, utilizar cualquier detalle del entorno en propio beneficio. Pero una cosa es operar en un mundo de mapas de papel, perros guardianes y patrullas con antorchas. Otra muy distinta es enfrentarse al ojo que todo lo ve de la tecnología moderna.
¿Podría un ninja deslizarse sorteando cámaras de vigilancia, escáneres de movimiento, sensores infrarrojos, drones que patrullan el cielo y sistemas de comunicación digital que registran cada susurro? ¿Puede el antiguo arte del sigilo resistir la prueba del siglo XXI? La pregunta suena casi fantástica, pero la respuesta podría revolucionar nuestra comprensión de los límites de las capacidades humanas y la relevancia de habilidades olvidadas. ¿Cuán aplicables son hoy los métodos ninja? ¿Podrían funcionar contra armamento moderno, contra puertas blindadas y cerraduras digitales, contra sistemas de seguridad que cuestan miles de millones? Esto no es solo interés académico. Es una cuestión sobre si el cuerpo humano, perfeccionado por siglos de práctica, es capaz de superar los logros de la ingeniería. Nuestro programa se ha atrevido a dar un paso sin precedentes. No queremos conjeturar, queremos saberlo con certeza. Vamos a realizar un experimento que permitirá comprobar si las habilidades ninja, extraídas de las profundidades de los siglos, pueden convertirse en la clave para resolver tareas en el mundo moderno, donde reinan las tecnologías y el peligro acecha en cada esquina. El riesgo es grande, pues cualquier fallo significa no solo el fracaso del experimento, sino también la prueba de que los legendarios guerreros han quedado solo como parte de la historia. Pero si al menos una parte de sus métodos resulta funcional, será una sensación. Estamos listos para ver cómo las sombras del pasado desafían la luz del futuro. En el suntuoso marco de una villa que recuerda a un antiguo castillo del Shogun, se desarrolla un experimento extraordinario. En el piso superior, en el corazón mismo de este gigante de piedra, se ha dispuesto un apartamento protegido, una fortaleza dentro de una fortaleza. Las paredes de esta morada pronto se convertirán en el escenario para poner a prueba los límites de la resistencia y la maestría humanas. Aquí, en este espacio especialmente preparado, la élite se enfrentará a la élite en un duelo no a muerte, sino de conocimiento. En guardia de esta ciudadela temporal, hay dos hombres cuyos nombres han sido forjados en el crisol del peligro real. Bruce Cardenas, un experto cuyas manos han protegido a cientos de las personas más famosas e influyentes del planeta. Y su compañero, Dimitrios Connor, un veterano del servicio policial con muchos años de experiencia. Su tarea hoy es evitar lo peor. Son la última línea de defensa entre una persona importante, oculta en estas paredes. Y cualquier amenaza externa. Esto no es solo un ejercicio. Es una simulación de la apuesta más alta, la supervivencia. Pero, ¿quién se atreverá a desafiar a estos profesionales? ¿Quién intentará penetrar su defensa y alcanzar el objetivo? En el papel de intrusos, actúa un equipo cuyo nombre infunde terror sagrado, los Navy SEALs. Los lidera Mike Andrews, veterano de la tormenta del desierto, un instructor cuyas habilidades están perfeccionadas hasta la perfección. Es el choque de dos mundos, el de la seguridad personal, basado en la vigilancia y la defensa posicional, y el de las operaciones especiales, donde la velocidad, la sorpresa y la adaptabilidad lo deciden todo. ¿Podrán los Navy SEALs abrirse paso allí donde, aparentemente, reina la inexpugnabilidad? La evaluación de sus propias capacidades es alta. Después de meses de entrenamiento, están seguros de que son capaces de lo imposible. Para acercar al máximo la simulación a la realidad, cada rincón del apartamento de 5 habitaciones está equipado con cámaras ocultas, 10 pares de ojos electrónicos que vigilan cada paso, cada respiro. Esta es la zona de acción, un perímetro sellado al que no pondrá pie nadie, excepto los participantes. Antes de empezar, Daniel da las últimas instrucciones. Lo protegéis a él, de cualquier amenaza. ¿Estáis armados? Sus palabras suenan claras e inequívocas. Pero el armamento aquí no es letal, está equipado con láseres. Un impacto de rayo láser equivale a una herida que te deja fuera de juego. Y la regla clave, símbolo de derrota irreversible: si os quitan la gorra, estáis muertos. Una metáfora sencilla pero impactante de la decapitación, de un final instantáneo. Entendido, se oye como respuesta. Daniel acompaña a los guardias a la zona.
La única entrada conduce a un pasillo estrecho, un embudo mortal para cualquiera que intente pasar por la fuerza. Claro, cualquiera que entre es un enemigo. ¿Se puede usar mobiliario para barricadas? No, ninguna barricada. Evaluar el espacio, encontrar ventajas, eso es todo lo que les queda. Bruce y Demetrios saben. Por delante tienen hasta 10 horas de tensión, de espera a un ataque que puede llegar de cualquier parte y en cualquier forma. Caballeros, ocupen el espacio. Es una zona caliente. La primera decisión de los defensores es ocultar al cliente en el baño, en la parte más alejada del apartamento. Lógico, el baño es una fortaleza natural, con paredes sólidas y mínimas ventanas. Un lugar que debe proporcionar cobertura y seguridad. Baja la tapa, ordena Bruce, preparándose para un posible asalto. Mientras tanto, abajo, el director técnico Colberry los observa a través de las cámaras, haciendo preguntas aparentemente absurdas. Una pregunta sencilla, Demetrios. ¿Quién es Lucy en la red de espionaje de Lucy? ¿Un trivial normal? No, es parte del experimento. La respuesta a la pregunta está en un manual en algún lugar dentro del apartamento. Obligando a los defensores a moverse, a buscar, no les permiten atrincherarse en un solo lugar, no les dejan relajarse. Es una simulación de la rutina agotadora de los guardaespaldas, cuando largos meses de calma se ven repentinamente interrumpidos por un destello de peligro. En sus cascos hay cámaras fijas, vemos el mundo a través de sus ojos, seguimos cada movimiento nervioso. Mientras los guardias se orientan en su extraño laberinto, afuera, en la sombra del castillo del Shogun, los Navy SEALs comienzan su movimiento. Y su vanguardia es un francotirador, utilizando la legendaria técnica ninja. Esto no es solo camuflaje, es el arte del engaño visual, el traje del bufón, que cambia la silueta humana. Cualquiera puede detectar la silueta de un hombre, pero con esto, pareceré cualquier cosa menos un cuerpo. Convertirse en un fantasma, disolverse en el entorno. El resto del equipo se prepara para el ataque. Para estas misiones no visten uniforme de gala. Solo trajes verde oscuro, máscaras, todo para ser indetectables, objetivos poco iluminados, fundirse con la sombra. Mientras los guardias cumplen las tareas, buscan respuestas, mantienen la vigilancia, esperando el golpe en cualquier momento, el francotirador afuera trabaja con la mira. El tipo se acerca a la ventana cada 10 minutos. Acaba de moverse. La información es invaluable. Al obtener las coordenadas de los objetivos, el equipo de los SEALs toma posiciones. Adelante va el explorador. El resto se mueve no en formación cerrada, sino en orden libre, inspeccionando el espacio en círculo, preparándose para tender una emboscada. Personas sospechosas. La tensión alcanza su punto álgido. Adelante, adelante, adelante. El ataque comienza. Como un relámpago. Ferozmente. Todo dura no más de 20 segundos. Primero, 3 de los SEALs atrajeron deliberadamente a Bruce. Apenas tuvo tiempo de sacar la pistola. Nos oímos y nos vimos al mismo tiempo. En ese momento, comenzó el tiroteo. Los SEALs debían actuar instantáneamente, pues Demetrios, a diferencia de Bruce, ya estaba esperando. Sabía que entrarían por ese pasillo. Cuando aparecieron, empecé a disparar. Había tomado posición, preparándose para recibirlos en el estrecho pasillo. Pero la pistola de Demetrios no podía compararse con el fuego automático del equipo de asalto. Cuando entré, vi movimiento a la derecha. Un arma asomaba por el marco de la puerta. Simplemente lo acribillé. Los Navy SEALs aplastaron rápidamente la resistencia de los defensores. El factor sorpresa, la potencia de fuego abrumadora, esas fueron sus cartas de triunfo. Pero esta era solo una parte del equipo. ¿Qué pasa con el ninja? ¿Logró deslizarse sorteando a los guardias sin ser detectado? ¿Será capaz de alcanzar el objetivo allí donde el equipo de asalto ya ha abierto el camino? Los Navy SEALs demostraron fuerza y velocidad. Irrumpieron.
Aplastaron la defensa con una ráfaga de fuego, utilizando el shock y la velocidad del rayo. Tarea cumplida, objetivo neutralizado. Pero, ¿qué pasa si esa táctica es imposible? ¿Qué pasa si no se puede irrumpir, no se puede disparar, ni siquiera se puede portar un arma? Precisamente en esas condiciones debe operar un verdadero ninja. Y entonces, sale a la arena Stephen Hayes, uno de los pocos que ha dominado el antiguo arte del ninjutsu en su forma auténtica y multifacética. Su tarea es la misma: llegar al objetivo en este apartamento fuertemente protegido. Pero después del fallo de la defensa contra los Navy SEALs, los defensores Bruce y Dimitrios se han reagrupado. Su cliente ha sido trasladado a otra parte del apartamento. Están seguros, esta vez están preparados. Esperan un nuevo asalto, quizás más astuto, pero aún basado en la fuerza. Pero Hayes no va a romper la puerta. No vendrá con un equipo de fuerzas especiales. Vendrá solo, sin armamento visible, confiando solo en el legado de siglos, el arte del engaño y la invisibilidad. Aquí reside el principal mito sobre los ninja. No son las sombras vestidas de negro que se deslizan por los tejados. Esa es solo una parte de la leyenda, creada para infundir miedo. El verdadero arte ninja es convertirse en parte del paisaje, fundirse con el entorno tan perfectamente que simplemente no te notan. Hace 500 años, podría haber sido el atuendo de un jardinero, trabajando humildemente junto a la puerta del castillo, mientras su dueño planeaba la infiltración. Hoy, Stephen Hayes utiliza otra máscara. Él es un asistente de producción del equipo de televisión. ¿Quién prestaría atención a una persona así? Estamos acostumbrados a verlos trabajando, afanándose con el equipo. Son esperados, y por eso, invisibles. Pareceré un tipo que simplemente viene a limpiar las lentes de las cámaras, dice Hayes, y en eso reside toda la clave. Comienza su operación, estudiando tranquilamente el perímetro. Su primera aparición provoca una reacción instantánea. «Compañero, tenemos a alguien», dice uno de los guardias con tensión. Dimitrios se pone inmediatamente en guardia. Con el arma apuntada, se acerca al intruso. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?» Hayes está tranquilo. «Solo estamos ajustando las cámaras». Bruce no cae en la trampa. No le deja pasar. «Ya veo. Le pido que se vaya. Nadie nos avisó de usted». Hayes comprende, la primera ronda está perdida. Salió con el arma apuntada, me echó, recuerda Stephen. El guardia estaba nervioso, y eso es bueno. Eso demuestra que están vigilantes. Pero Stephen no se rinde. Cambia de táctica, añadiendo otra capa de camuflaje. Llama a una asistente, con una sonrisa, con un cinturón de herramientas, ofreciendo bebidas o donuts. Ella es la encarnación de la inocencia, que no se asocia de ninguna manera con una amenaza. «Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Chicos, les he traído donuts». Y de nuevo, la reacción. Sorpresa, confusión. Pensé que nos avisarían de ustedes. La perplejidad del guardia. «Perdón, disculpe, váyase, no nos avisaron de usted». «Bien, ¿lo dejo en el suelo?» «No, lléveselo». Ven algo que no encaja en su visión del mundo. Personas que no deberían estar aquí, pero que no parecen peligrosas. Eso les desconcierta. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Es una trampa, colega. Haz que se largue de aquí. Hayes usó su propia expectativa contra ellos. La ausencia de amenaza se convirtió en un factor de distracción. El tiempo corre. Pasan las 3:20. Los guardias llevan más de 3 horas en su puesto. Las peticiones y apariciones repetitivas, sin representar amenaza, empiezan a poner nerviosos, pero al mismo tiempo, a adormecer la vigilancia. Stephen Hayes decide ponerlos a prueba una vez más. Se acerca de nuevo al perímetro. «Dimitrios, ¿qué pasa otra vez?» El cansancio empieza a filtrarse en las voces. «Los muchachos del SWAT son buenos», reconoce Hayes. «Son muy observadores. Pero no pueden estar en el terreno». Se acerca de nuevo, con la misma excusa de las cámaras. «No soy un hombre peligroso. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?» «Las lentes están empañadas, hay que limpiarlas». «Ya veo.
Solo rociaré un poco. El guardia vuelve a tensarse, pero ya no es tan agresivo. No sé quién es usted, no me informaron. ¿No? Bueno, necesitan despejar la zona. Y ahí está, el momento de la verdad. Hayes no discute, no insiste agresivamente. Pide algo pequeño. Solo voy a limpiar aquella de ahí y listo. 10 segundos. Esta petición, que parece tan insignificante, lo cambia todo. El guardia duda. ¿10 segundos? ¿Qué puede pasar en 10 segundos? No lleva armas, solo un cinturón de herramientas. No entiendo por qué hacen esto, piensa el guardia, pero la idea habitual de seguridad empieza a debilitarse bajo el peso de la monotonía y la aparente inofensividad. Esta vez está mucho más tranquilo. Sonríe y dice, de acuerdo, solo me apartaré y lo vigilaré. Se retira a una habitación. La puerta está entreabierta, no está cerrada. Mientras el día avanza, Stephen y su asistente continúan, molestando a los guardias con diversas preguntas, manteniendo la imagen de un equipo de televisión ajetreado. Crean un ligero caos que desvía la atención. Y entonces llega el momento crucial. Bruce se distrae. Alguien pregunta por radio. Bruce, eres un genio. ¿Qué es un Garand? La pregunta no tiene relación con la situación, pero exige una respuesta, exige un cambio de atención. Bruce busca la respuesta. Muchachos, ¿qué? En ese momento, Stephen, estando cerca, rocía tranquilamente algo sobre la lente de la cámara, otra tarea. Las lentes se empañan, esto nos está volviendo locos. Hay que ir por las habitaciones y rociar las lentes. ¿Y por qué se empañan las lentes? No es niebla húmeda. Los guardias están confusos, su foco de atención se dispersa. Y justo aquí, en el momento más crítico, cuando Bruce aún busca la respuesta, Hayes, actuando como alguien que no comprende toda la peligrosidad de la situación pero quiere ayudar, sonríe con complicidad. Tapa el micrófono, susurra, haciendo una señal. Bruce tapa el micrófono. Garand, es un rifle, sugiere Hayes. No solo le dio la respuesta, ayudó a Bruce a salvar la cara ante sus colegas. Se mostró no como un enemigo, sino como una especie de cómplice en este pequeño juego. ¿Y qué tal la respuesta, colega? ¿Es un rifle? Exacto. La respuesta precisa, obtenida gracias a Hayes, infunde confianza en Bruce. La barrera está rota. La confianza, aunque falsa, está establecida. Stephen obtiene un permiso tácito para moverse libremente en la zona de operaciones. Ahora el objetivo está cerca. Observa otra cámara cerca de la ventana, junto a uno de los guardias. Va hacia ella. Pensé que me dejarían pasar la seguridad y entrar, pero él ya estaba ahí. Este oficial está justo en la puerta que conduce al objetivo. El contacto físico directo es peligroso. El ninja no siempre mata. Su objetivo es la misión. Y Hayes decide despachar al tipo sin contacto físico, usando la irritación. Simula una ligera indignación. Page grita, como si buscara a alguien de su equipo. Hey, Page. Los guardias, ya cansados de su presencia, se distraen. Se miran entre sí. Este hombre lleva aquí 4 horas, se mueve, pregunta, molesta. La irritación aumenta. Maldita sea, me tiene harto. ¿Cómo pudo pasar junto a ti? ¿Qué te dijo? En ese momento, mientras la atención de la guardia está fijada en sus propias discusiones, Stephen Hayes da el paso final. 4 horas de engaño meticuloso, paciencia y uso de la psicología humana. 4 horas para transformarse de una amenaza potencial en una presencia molesta pero inofensiva. Y ahí está, el objetivo logrado. Hayes lo neutraliza. Misión cumplida. Disfruté de la misión, dice, y de la oportunidad de mostrar cómo actúa un ninja. Sin armas visibles, sin agresión, usando solo el arte de la invisibilidad y el engaño, logró penetrar directamente en el corazón de la zona protegida. ¿La reacción de los guardias? Shock. ¿Puedo limpiar la cámara? Me engañó. Me creí el cuento del personal técnico. Fallé. No debimos dejarlo entrar. Y menos cuando dijiste que no habría nadie más que 2 observadores.
Stephen Hayes cumplió la misión con éxito. Demostró no solo que las antiguas técnicas ninja son aplicables hoy en la era de la alta tecnología, sino que la herramienta más efectiva no es el acero o la pólvora, sino la inteligencia, la paciencia y la habilidad para convertirse en algo que el oponente simplemente no verá. El arte de la invisibilidad vive. Hablamos de las asombrosas hazañas físicas de los ninjas, su maestría en combate y el sigilo. Pero ¿qué pasa con la habilidad más increíble que se les atribuye? La capacidad de leer mentes, ver lo invisible. ¿Estar fuera del espacio y el tiempo? ¿También es un mito? Ya hemos visto cómo los ninjas se adelantaron a su tiempo, convirtiendo una aparente superpotencia en técnicas pulidas, en un arma implícita forjada por el entrenamiento. Pocos en la Tierra podían competir con ellos en la aplicación de estas habilidades únicas. Pero hay una faceta de su leyenda que aún hoy genera acalorados debates, un área del conocimiento que es difícil encajar en los límites de la realidad ordinaria, la clarividencia. La idea de que los ninjas podían ver lo que sucedía en otro lugar, en otro tiempo, siempre ha intrigado a los investigadores. ¿De verdad formaba parte de su arsenal? ¿Poseían esta habilidad sobrenatural? Y, lo más importante, ¿cómo se puede verificar una fuerza tan increíble? Para encontrar la respuesta, hubo que mirar en los archivos más secretos, donde la realidad se entrelazaba con algo absolutamente inexplicable, la CIA. Durante la Guerra Fría, cuando el mundo se balanceaba al borde de la catástrofe nuclear, la inteligencia estadounidense recurría a cualquier medida en un intento desesperado por obtener ventaja. Y fue entonces, en busca de cualquier información posible, cualquier pizca de datos sobre las posiciones de los misiles soviéticos, sobre los planes del enemigo, que nació uno de los programas más misteriosos y caros en la historia de la CIA. 6 años de investigación, alrededor de $50 millones, una suma colosal gastada no en satélites espía o agentes, sino en el estudio y desarrollo de la clarividencia. Sí, no ha oído mal. Según documentos desclasificados, la CIA usó seriamente a personas que afirmaban tener tales habilidades para penetrar a través de paredes, distancias e incluso el tiempo. Y este programa, aunque transformado, continúa hoy en día. Uno de los participantes clave en este increíble experimento fue David Morehouse, un clarividente operativo que trabajaba para la inteligencia militar, estrechamente relacionada con la CIA. Un hombre que pasó por el fuego de operaciones de combate convencionales y luego se sumergió en un mundo donde los límites de la conciencia se difuminan. Pedimos a Morehouse, este experto único, que aplicara los métodos desarrollados dentro de los programas secretos de la CIA al arte del ninjutsu, para entender si hay alguna conexión. ¿Qué tienen en común los clarividentes modernos y los antiguos ninjas? Según Morehouse, tanto unos como otros se dan cuenta, más allá de las capacidades físicas tangibles, dentro del ser humano se esconde algo mucho más grande. Los ninjas lo sabían, los clarividentes también, saben que esta habilidad existe, incluso si no pueden explicar su naturaleza. Y así, el día en que nuestro equipo de filmación realizaba un experimento con equipos de combate, Morehouse reunió a 11 clarividentes en una sala de conferencias a 16 kilómetros de nosotros. Mientras los Navy SEALs y nuestros especialistas simulaban un ataque a un objetivo dentro de un edificio, David realizaba su propio y silencioso experimento. Su tarea era aterradoramente simple e increíblemente compleja: determinar la ubicación del objetivo en ese mismo apartamento y dar una descripción detallada del lugar. Morehouse solo les mostró un plano general del edificio, sin ninguna idea de su apariencia externa, sin fotos, sin pistas. Este objetivo puede moverse a cualquier parte, arriba, abajo, explicaba. Tienen que encontrarlo. Simplemente enfoquen en ese lugar. Permítanse entrar en un estado alterado de conciencia. Extraigan la información. Para limpiar al máximo el canal de percepción, los clarividentes fueron aislados de cualquier irritante externo. El experimento comenzó exactamente en el momento del ataque. El cálculo era que el pico de tensión emocional y física del objetivo crearía una ola que podría ser captada.
Según Morehouse, los clarividentes pueden percibir la actividad biológica del cerebro del objetivo, una reacción electroquímica que emite ciertas ondas. Pensamientos, acciones, movimientos, fisiología, todo esto, según su teoría, se expresa en estas ondas que emanan de un lugar específico. La tarea de los clarividentes es captar, descifrar y describir lo que sientan. 3 horas en completo silencio, horas de intensa concentración, de intentos por mirar a través de la distancia y las paredes. Luego, el registro de los resultados. Y después, un viaje al lugar de los hechos, para ver con sus propios ojos cuán cerca estuvieron de la verdad. ¿Una valla? ¿Ves una valla?, exclamó Morehouse, comparando los dibujos con la realidad. Los resultados fueron asombrosos. La mayoría de los clarividentes, 10 de 11, indicaron correctamente que el objetivo se encontraba en los pisos superiores. En el análisis posterior, se descubrió, 5 de 11 lograron determinar la ubicación exacta del objetivo con un error no mayor de 12 metros. Y uno de ellos acertó absolutamente. 50% de éxito en la determinación de la posición, eso ya es sobrecogedor. Pero los datos más interesantes se referían a la descripción. 100% de los clarividentes determinaron correctamente que el objetivo era de sexo masculino. Más de 2/3 describieron su cabello oscuro. Y la mitad de los participantes pudieron dar una descripción de los rasgos faciales, incluso mencionando barba y bigote. Pero lo más increíble son los detalles del lugar. Los clarividentes hacían bocetos, tratando de fijar lo que veían sus ojos internos. Dibujaron columnas, y en la casa realmente había columnas. Representaron una rejilla cruciforme, y se encontró tal rejilla. Algunos lograron captar detalles completamente únicos, un alero de cristal sobre cadenas, un ornamento en el suelo, techos altos y curvos, e incluso una escalera larga y curva. Todo esto estaba presente en la casa investigada. Este fenómeno desafía nuestra comprensión científica del mundo. ¿Existe una explicación racional para esto? Habiendo participado en estas pruebas modernas, comparándolas con las antiguas enseñanzas ninja, veo un parecido asombroso. Quizás las personas que poseen estas habilidades simplemente usan un potencial que se enseñaba en las viejas escuelas ninja, no como misticismo, sino como una habilidad oculta. Personalmente, no creo en un sexto sentido mítico como un órgano separado. Creo que simplemente no existe de esa forma. La idea de que los ninjas poseían ciertas habilidades físicas sobrenaturales a menudo era solo parte de un mito intimidante. Pero ¿qué pasa si la clarividencia no es sobrenatural, sino simplemente otra forma de lo natural? ¿Qué pasa si no es un mito, sino una realidad poco estudiada, accesible solo para aquellos que saben cómo buscarla? ¿Cuál es la verdad sobre estas posibilidades? ¿Es verdad o simplemente el último, el más increíble mito sobre los ninjas? Entre las densas nieblas de la historia, donde la realidad se mezcla con las leyendas, se esconde la verdad sobre los guerreros de la noche. Intentamos desentrañar sus misterios, sometiendo sus habilidades míticas a pruebas modernas, buscando separar el grano de los hechos de la paja de la ficción. ¿Y saben qué resultó? A pesar de todo el misticismo que los envuelve, estos guerreros invisibles realmente estuvieron adelantados a su tiempo. No pudimos explicar completamente cada una de sus acciones, cada truco, cada desaparición repentina en las sombras. Pero vimos algo más asombroso. No eran simplemente maestros del sigilo o asesinos. Sus llamadas habilidades sobrenaturales no cayeron del cielo. Fueron el resultado de un proceso increíblemente complejo, casi alquímico. Imaginen esto, la profunda mística de las religiones de Extremo Oriente, meditación, inmersión en la unidad con la naturaleza, comprensión de los flujos de energía, se mezclaba con un entrenamiento físico y mental brutal, agotador, llevado al límite. Y todo esto se aderezaba con tecnologías sorprendentes para su época. No era solo acero afilado. Eran dispositivos ingeniosos para el movimiento silencioso, explosivos,
venenos que podían matar con un toque, sistemas de señales para comunicarse a distancia, herramientas para el hurto, la escalada, la supervivencia en cualquier condición. Era una aleación de espíritu, cuerpo e intelecto, elevada al absoluto. Independientemente de si están dispuestos a creerlo o no, reconozcan, es una mezcla explosiva. Una mezcla que creaba no solo soldados, sino fantasmas. Guerreros cuya arma más temible no estaba en la mano, sino en la cabeza. La historia a menudo exalta los músculos, el enfrentamiento directo, el duelo caballeresco. Pero los guerreros más grandes, aquellos que realmente cambiaron el curso de los acontecimientos, a menudo no eran los más fuertes físicamente. Eran los más astutos, los que más sabían. Sabían ver más allá, pensar más rápido, usar el mundo circundante como una extensión de su voluntad. El ninja era un maestro de la estrategia, la psicología, el camuflaje. Podía neutralizar un ejército sin desenvainar una espada, simplemente sembrando el pánico o eliminando al líder en su propio dormitorio. Su campo de batalla no se limitaba al espacio abierto, eran las paredes, los tejados, los rincones oscuros, incluso la mente del oponente. Sí, la era de los ninjas tal como los conocemos, quedó atrás. Desaparecieron en las sombras de la historia, dejando tras de sí solo leyendas y temor. Pero su arte, su enfoque de la guerra, no como un enfrentamiento frontal, sino como una infiltración total, el uso de todos los medios disponibles, la apuesta por la inteligencia y la adaptabilidad, ¿acaso no es relevante hoy en día? ¿Acaso sus métodos no viven en las unidades especiales de élite, en el mundo del espionaje, incluso en los negocios? El arte de ser invisible, el arte de conocer al enemigo mejor que a uno mismo, el arte de convertir la debilidad en fuerza, este es un legado que sobrevivió a sus creadores. Las lecciones de los guerreros de la sombra, que sabían hacer posible lo imposible, aún resuenan en nuestros oídos, si tan solo estamos dispuestos a escucharlas.